porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Joven, yo te lo mando, levántate, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo del 12 al 14 y del 27 al 31. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de él. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas? ¿Y todos las interpretan? Aspiren a los dones de Dios más excelentes. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos. Sirvamos al Señor con alegría. Todos. Servamos al Señor con alegría. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. Todos. Servamos al Señor con alegría. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Todos. Servamos al Señor con alegría. Entremos por sus puertas dando gracias. Crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Todos. Servamos al Señor con alegría. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Todos. Servamos al Señor con alegría. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Acercándose al ataúd, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: «Joven, yo te lo mando, levántate». Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por todas las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos acompañe. Pidámosle al Espíritu Santo que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Por eso, ahí donde estás, quiero hacerte una invitación, querido hermano. Así como aquella madre desesperada fue vista por Jesús en su dolor y fue ayudada, Jesús se acercó a su hijo al ataúd, al lugar donde dolía mal, donde ya estaba enterrado su hijo, donde ya estaba puesto. Pidámosle al Señor que hoy venga sobre aquellos hijos que han muerto en el pecado, sobre aquellos hijos que han muerto en los vicios, sobre aquellos hijos, sobre aquellos familiares que están muertos y parece que no hay solución, parece que ya son así, no quieren cambiar. Pidámosle al Espíritu Santo que rompa esas cadenas de muerte que hay en nuestras familias, esas cadenas de destrucción, esas cadenas de vicio y de pecado. Ahí donde estás, quiero invitarte a elevar una oración a Dios diciendo: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, hoy es martes 14 del mes de septiembre. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por esta oportunidad que nos regala en este día martes 15 de septiembre. Que el Señor nos bendice con un nuevo encuentro, con un nuevo escuchar su divina palabra. Hermanitos, en este día vamos a meditar el Evangelio. Te invito a que busques en la Biblia Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 11. San Lucas, repito, capítulo 7, versículo 11.
Hoy la palabra de Dios, mientras que usted la va buscando, nos va a hablar del desespero que siente una madre cuando ve que un hijo se le muere. La desesperación, el dolor y la angustia en que se sumergen nuestras madres cuando los hijos nos vamos por caminos de muerte, cuando los hijos nos vamos por caminos de perdición, por caminos que destruyen nuestra vida. Hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 11, nos va a enseñar esta situación por la que pueden pasar nuestras madres, nuestros padres, cuando ustedes y yo nos desviamos del camino. Ahí en la pantalla va a aparecer un número de teléfono de mi hermana Mariana Consuelo. Estamos de aquí a diciembre, vamos a reunir donaciones, ropitas, zapatos, de lo que usted tenga y no use, que haya en su closet de sobra, para darle a la gente pobre aquí en Santa Rosa de Barinas. Los que quieran hacer los envíos pueden comunicarse con ese número de teléfono 011 58 011 o más 58 para poder hacer la donación. Que el Señor les bendiga. Miren, busquen la Biblia pues, San Lucas capítulo 7 versículo 11, y vamos a meditarla todos. En aquel tiempo Jesús se dirigía a una población llamada Naín. Dice la palabra de Dios que Jesús iba, Jesús se dirigía, Jesús caminaba, Jesús se iba a hacer presente en una población. No iba solo, iba acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto. Llevaban a enterrar a un muerto. Y la palabra de Dios nos muestra a un muerto. Y vamos a imaginarnos a un familiar, a un amigo, primero a un familiar muerto. Cuando el muerto es familia mía, me duele. Cuando el muerto es familia mía, yo sufro. Cuando el muerto es familia mía, yo estoy triste y lloro. Cuando el muerto no es familia mía, parece que ustedes y yo somos indiferentes. Cuando el muerto es familia de otro, ustedes y yo decimos, pues se murió, y hasta nos persignamos, que en paz descanse. Para que el muerto nos duela, debe ser familia nuestra. ¿Qué significa? Que ustedes y yo en la vida podemos andar despreocupados, mientras tanto a nosotros no nos afecten algunas circunstancias. Por eso hay un refrán que dice en Venezuela: cuando veas que la barba de tu hermano arde, pon la tuya en remojo. Cuando veas que la barba de tu hermano arde, pon la tuya en remojo. Cuando usted vea que hay un muerto, cuando usted vea que alguien está en una situación de muerte, puede ser que a usted también le toque. Sacaban a enterrar a un muerto. Miren las características del muerto. Se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto. Primero, estaba muerto. Segundo, era hijo único de una viuda. Imagínense ustedes. La mujer era viuda. Se le había muerto el esposo. Había pasado ya por un dolor de muerte. Luego, tenía un único hijo. Y el único hijo que tenía, pues también se murió. Y lo iban a enterrar. Estaba muerto. Era el hijo único de una viuda a la que acompañaba una gran muchedumbre. Miren, la viuda estaba acompañada. La viuda no estaba sola y la acompañaba mucha gente. Y esto nos debe hacer reflexionar a nosotros. Sé que hay muchas personas que escriben: Padre, ore por mi familiar difunto, y les invito en este momento a colocar sus intenciones ahí en los comentarios. Coloquemos el nombre del familiar difunto todos los días que estamos haciendo la Santa Misa con el Padre Marcos Galvis.
oramos por los familiares difuntos. Le invitamos a escribir en los comentarios a ese familiar difunto. Cuando una persona cercana a nosotros muere, siempre nos acompañarán personas vivas. Y por eso usted puede ver que cuando un familiar muere, van los vecinos, por lo menos aquí en Venezuela, van los amigos, van los vecinos, van los conocidos, van las personas cercanas, van las personas a acompañar a los seres, a los familiares que están pasando por el dolor. Era hijo único de la viuda, estaba muerto y la viuda estaba acompañada. Pero a pesar de eso, oído al tambor, paren la oreja, escuchen, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. La viuda estaba llorando, la viuda estaba triste, la madre estaba sufriendo. A lo mejor alguna madre que haya perdido un hijo estará escuchando este evangelio y dirá, solamente una madre puede comprender a otra cuando un hijo se le muere. Solamente el dolor tan grande, tan desgarrador que puede sentir una madre puede ser comprendido por otra cuando un hijo se le muere. La madre es la mujer que le dio la vida al hijo, la mujer que lo crió, que lo educó, que le acompañó, la mujer que lo cargó en su vientre. ¿Cómo no le va a doler a una madre cuando un hijo se le muere? Es verdad de que le duele cuando un hijo se le muere a una madre. Y aquella madre destrozada, destruida, acabada por la muerte de su único hijo, fue vista por Jesús con ojos de amor y Jesús le dijo, no llores, no llores. ¿Cómo no va a llorar una madre? ¿Cómo no va a sufrir una madre si un hijo se le muere? Es más, si cuando el hijo le dice, me voy de la casa, me voy a casar. Si cuando el hijo la está cambiando por otra, por la novia o por otra persona, por un trabajo y se está yendo de la casa, le duele y sufre. ¿Acaso no le va a doler a un hijo que se le muera, que no va a ver más nunca? Pues sí le duele. Quiero que ustedes y yo observemos el dolor de esa madre. Quiero que ustedes y yo prestemos atención al dolor de esa madre. Y entonces Jesús le dijo, no llores. Había mucha gente, habían muchas personas que iban con Jesús y que estaban visitando a la mujer. Y Jesús cuando vio a la madre le dijo, no llores, no llores. No llores significa ese dolor te va a pasar. No llores significa voy a hacer algo por tu hijo. No llores significa confía en mí. No llores significa cree que yo puedo hacer algo. No llores significa mire, llegué yo, no estaba, ahora estoy. En español, mamá, papá que me oye. Mamá, papá que no sabes qué hacer con tu hijo porque anda muerto en pecado, porque anda muerto en vicio, porque anda muerto en malas amistades, porque anda muerto en malos caminos. Mamá, papá, que usted ha dicho, padre, yo eduqué a mis hijos se desviaron, se descarrilaron, ahora están muertos en el pecado, ¿qué puedo hacer? Cuando usted dice, mamá, papá, yo no sé qué hacer, cómo controlar a mis hijos, ya no sé ni qué decirles, ya no sé ni cómo hablarles. Les he dicho, les he explicado, les he comentado, los he castigado, los he regañado. Ya no sé qué más hacer. Estoy llorando porque mi hijo se muere en las drogas, porque mi hijo se muere en el alcohol, porque mi hijo se muere en las mentiras, se muere en los robos, se muere en cualquier vicio o en cualquier pecado, en videojuegos, se muere. ¿Qué hago, Padre? Jesús dice, no llores. Oigan, escuchen, paren la oreja. Acercándose al ataúd. El ataúd representa el lugar donde se iba a podrir el cuerpo. El ataúd representa el lugar donde descansaba el cuerpo ya sin vida. Se acercó al hijo, se acercó a aquel ataúd, oigan, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron.
La ley decía que no se podía tocar un muerto ni un ataúd porque quedaban impuros. Los que enterraban a los muertos tenían que ir fuera de la ciudad. Cuando Jesús toca el ataúd, los otros se detienen. Nadie quería tocar el muerto. El que tocara al muerto quedaba impuro. Eso era para los judíos. Estaban en Naín y llegado Jesús, tocó el féretro, tocó el ataúd, se detuvieron. Entonces Jesús le dijo al joven: joven, yo te lo mando, levántate. Jesús le dijo: joven, yo te lo mando, levántate. Joven, yo te lo mando, levántate, significa que le dio una orden. Joven, yo te lo mando, levántate, significa que le dijo: haz esto para que lo cumpliera. Joven, yo te lo mando y levántate, significa que la madre ya no podía hacer más nada por ese hijo. Que el papá había muerto y no pudo hacer nada por ese hijo. Joven, yo te lo mando, levántate. Es la orden que Jesús da a todos los hijos que ya no quieren obedecer, que ya han muerto, que han caído en un pecado, que han caído en un vicio. Papá, mamá, óigame, escúchame con atención, pare la oreja. Si usted ve que un hijo se le está muriendo en pecado, si usted ve que un hijo se está descarrilando por los caminos que usted lo educó, se está yendo por otros caminos, si usted ve que un hijo se ha desviado, se ha ido a otros lugares donde usted no le enseñó, acércalo a Jesús. Jesús vio el dolor de aquella madre. Jesús vio el sufrimiento de aquella madre. Se acercó y ustedes vieron que la mamá no le dijo: no lo toques. La mamá no le dijo: no puedes hacer nada. La mamá no le dijo: déjelo así, no. La mamá llorando. Jesús tocó el ataúd, se detuvo y le dijo: joven, yo te lo digo, levántate. Aquel muertito tuvo un encuentrito con el Señor, se encontró con Cristo y desde ese momento su vida volvió a ser nueva. Y ustedes van a ver cómo el Evangelio nos va a mostrar que aquel joven recobró nuevamente la vida, recobró nuevamente la existencia. Después de haber muerto, cuando ya la gente decía todo está perdido, cuando ya la gente decía ya no se puede hacer nada, ya no hay esperanza, ya esa persona murió, ese nació así y así se muere, no tiene arreglo, no tiene solución, no puede hacer nada. Jesús le dice al muerto: yo te lo digo, levántate. Jesús nos muestra que siempre habrá una esperanza. Jesús nos muestra que siempre habrá una salida. Jesús nos muestra que aunque tu hijo o tu hija se esté muriendo o esté muerto, que aunque tu hijo o tu hija se haya perdido, se haya descarrilado, se haya ido por caminos que no son de Dios, hay una solución, hay una esperanza, hay una opción y esa es el Señor. Yo te lo digo, levántate. Oigan, escuchen. Inmediatamente el que estaba muerto se levantó y comenzó a hablar. El que estaba muerto comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. El que estaba muerto no podía hablar. El que estaba muerto no podía expresar y empezó a hablar. Y dijo Jesús: aquí está su hijo. Se lo entregó la madre. La madre se lo entregó a Jesús y Cristo se lo entregó vivo a su madre. La madre no se opuso. La madre no le impidió al Señor. La madre no le dijo: no lo toque, no haga nada, ya se murió. La madre dejó que Jesús actuara y Jesús se lo entregó vivo y hablando. Jesús hizo el milagro. Jesús hizo lo que nadie podía hacer. Jesús hizo aquello que nadie se esperaba. Jesús hizo aquello que nadie se imaginaba. Jesús hizo aquello que era imposible: resucitar a un muerto, que un muerto volviera a hablar, que un muerto volviera a la vida,
que la madre volviera a recuperar la felicidad, ya le había muerto el esposo. Jesús hizo que esa alegría, que esa felicidad, que ese llanto, que esa tristeza, que ese dolor se convirtiera en felicidad para aquella mujer. Yo te lo digo, levántate. Se levantó, empezó a hablar y dijo, mire mamá, aquí está su hijo, siga educándolo. Porque es que hay madres que se olvidan de la educación de sus hijos. Porque es que hay madres que se olvidan que tienen hijos. Ustedes no, mujeres, otras. Que se olvidan que sus hijos tienen que aprender las cosas de Dios. Que sus hijos tienen que aprender las cosas del Señor. Que sus hijos tienen que aprender a caminar como el Señor enseña. Que se olvidan de la catequesis de sus hijos, que se olvidan de las oraciones, que se olvidan de enseñarle a leer la palabra de Dios, que se olvida de la buena educación, de la moral y de la buena costumbre de sus hijos. Y entonces llegan y le colocan al hijo a la abuelita, al abuelito, a los tíos y se van. Y se olvidan de formarlo y de educarlo. Se murieron y ahí sí están llorando, están sufriendo. Y Jesús le dice, venga para acá, este es su hijo, encárgate. Este es su hijo, la educación, la formación, ahí está hablando, ahí le entregó a su hijo, se lo entregó vivo. Cristo puede hacer que aunque una madre no tenga a su hijo, lo haya perdido, que aunque no haya solución, no haya salida en la vida, Cristo puede hacer que un hijo vuelva a la vida, pero se lo vuelve a entregar a la madre. Entregar a la madre fue aquello que Jesús hizo en San Juan 19, 25, 27, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a su casa. Ahí tienen a sus hijos, mujeres, edúquenlos. No dejen que se mueran. Ahí tienen a sus hijos, padres, edúquenlos. No dejen que se mueran. Se lo entregó a su madre significa que el papá y la mamá son los primeros responsables de la educación en la fe de sus hijos. Son los primeros protagonistas. Son los que tienen que estar pendientes de que sus hijos sepan las cosas de Dios. ¿Cómo es posible que hayan hijos que han sido descuidados por los padres? Que los padres los han regalado y los han entregado a los abuelitos. Y no es que no puedan educarlos, claro que sí. Pero ahí está la responsabilidad tuya. Se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar, diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por todas las regiones circunvecinas. Y cuando la gente vio que aquel hijo que estaba muerto, que aquel hijo que estaba sin vida, que aquel hijo que ya era caso perdido, volvió a la vida, todas las personas se alegraron, se emocionaron, porque la mujer dijo, ese lo hizo Jesús, porque el milagro lo hizo el Señor, porque el milagro lo hizo Cristo. En español, cuando usted reciba una bendición de Dios sobre sus hijos y sobre su familia, debe empezar a predicar y hablar como lo hizo la gente. Empezó a regar la voz, empezó a comentar que Cristo había hecho un milagro, que Cristo era el que había realizado la obra, que Cristo fue la persona que resucitó a su hijo. Empezó a hablar de Dios. El muerto resucitó y toda la gente habló de Cristo. Ustedes y yo recibimos las bendiciones de Dios, las maravillas de Dios, lo que Dios nos quiere regalar y ni siquiera le damos las gracias a Él, ni siquiera hablamos de Él. Por eso les digo y termino con esto, los buenos somos más y llegó la hora de evangelizar. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza
de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.